Hola, soy Pat Y yo soy Vince. y estás escuchando SOS Millennial. SOS Millennial es un podcast creado por y para millennials, donde hablamos de todos aquellos conflictos y dudas existenciales que hemos vivido esta generación. Todo ello aderezado con la salsa de la vida, el humor, para que tanto las alegrías como los dramas nos sepan mejor. Hola, oyentes Dramenials. Seguimos con nuestros orígenes y hoy vamos a hablar del caldo de cultivo en el que nos cocinaron a fuego lento. De verdad, nuestra obsesión con la comida es para tratamiento. Eso sí que es un drama millennial. Sí, igual tiene que ver que se acerca la hora de comer y no pensamos en otra cosa. Pero bueno, volviendo al tema, ese lugar donde por un lado se curtieron nuestras rodillas y por otro ensayábamos para ser futuros adultos, ha sido el colegio o el INSTI. Y bueno, pues podemos decir que ahí hemos formado nuestra propia banda del patio. Ha sido, además de tal y como lo dices, el colegio es una grandísima metáfora de lo que es la vida millennial, porque empezamos con notitas y acabamos en el instituto con móviles de tapa y ya en la universidad daban los primeros pasos, gateaban las Blackberries y los smartphones. O sea, toda nuestra vida educativa ha estado empapada en cambios. Si esta generación no tiene más cambios que, yo qué sé, los pañales de un bebé, que baje Dios y lo vea. Tanto ni nosotros ni los profesores sabían que sus anticuadísimos métodos, que ellos mantenían intactos, mientras nosotros justo nos veíamos obligados, con gusto también, a todos los años adaptarnos a nuevos aprendizajes. Pues mientras nosotros estábamos por aquí, los profesores seguían con sus antiguos métodos que iban a ser desastrosos y muy inadaptados al nuevo mundo más digital que se nos venía encima. Y digo se nos venía encima porque, para ser justos con nuestros profesores, ni ellos ni nosotros nos esperábamos el impacto tan grande que iba a tener. Y me gustaría empezar exponiendo por qué consideramos que fallaba el sistema educativo o por qué no se adaptaba a este nuevo mundo que se nos venía. Porque yo creo que para nuestra desgracia lo que no ha cambiado a esa misma velocidad a la que se desenvolvía el mundo es la forma de enseñar. Y hemos heredado los métodos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, si me apuras. Y son métodos que antes servían, métodos basados en memorizar, escuchar a una autoridad sin rechistar, obedecer. Y eso podía tener sentido para un modelo industrial en el que pues, necesitas peones y gente capaz de seguir instrucciones y entender procesos. Pero no nos enseñaban nada, absolutamente nada, sobre cómo ser autónomos, cómo ser resolutivos, a tener pensamiento independiente, pensamiento crítico, a arriesgar, a innovar, a entender lo que estás haciendo, conectar conocimiento. O sea, aprender en mayúsculas. Yo creo que nunca nos llegaron a enseñar. Y si ya ha sido grave en las generaciones anteriores no tener estos aprendizajes, en la nuestra yo creo que ha sido todavía más grave porque el cambio de modelo industrial ha sido rapidísimo. Y ahora estamos en un mundo en el que hay que hacer muchísimas cosas nuevas, está todo por hacer, y a la mayoría de millennials nos educaron para seguir el camino y obedecer, en vez de aprender a ver oportunidades en el entorno y ser capaces de moverse en un mundo así de cambiante. En resumen, y por resumirlo todo en un titular, nos han educado para un mundo laboral e industrial que ya no existe. Así de sencillo y así de durísima declaración. En fin, para mojar todo en la salsa del humor, que ya sabes que nos sirve mucho para lubricar los dramas de la vida y que entren mejor. Esto es como si de niños nos dieron las 200 pesetas para ir a por una peli al videoclub y la ves en casa y cuando vas a devolverla pues te han cerrado el videoclub y te dicen que te suscribas a Netflix. O sea, te han cambiado todo de la noche a la mañana, no entiendes nada y no sabes qué hacer con tu vida. Sí, recuerdo el momento de ir a alquilar una peli al Blockbuster de mi barrio
no sé si tuvisteis uno en el tuyo. Hombre, claro que sí. Encontrármelo cerradísimo, y dije ¡no! Y ponerme de rodillas, que todavía tenían costra, y sufrir bastante. Sí, fue un gran drama. Sí, porque no sé tú, pero a mí me encantaba el ritual de bajar con mis padres. Ellos cogían su fichita rosa. En mi videoclub era una ficha rosa, la que había delante de cada VHS o cada DVD. Sacaban la fichita, ellos cogían su peli adulta, mi hermana y yo la peli de dibujos. Y ahora con perspectiva lo ves y era un ritual mágico. Cuando hablas de película adulta, no te refieres a la sección adulta que todo Bluebuster tenía. Ah, no. Esa que estaba apartada, en mi caso tenía como 2 puertas del oeste, pero vi algunos videoclubs que lo tenían con una glamurosa cortinilla de bolas, como esas que se ponen en las cocinas de las casas de campo. Sí. Sí, ahí estaba la sección X. Sí. La recuerdo perfectamente, y como cuando iba a jugar con mis amigas de pequeña y entrábamos en el Bluebuster a ver si veíamos alguna peli que nos gustaba y nos empujábamos para meternos en esa sección y que nos echasen la bronca. Clásico. Bueno, ya que me he desahogado y has soltado mi lado Dramenial, luego ya pensaremos en soluciones, pero ahora te toca a ti. Pat, cuéntanos, ¿qué sentías tú que fallaba en el sistema educativo? Que fíjate que éramos jóvenes y ya sentíamos, quizá no sabíamos explicar, pero sentíamos y sabíamos que algo estaba fallando. Sí, en efecto, el sistema educativo no ha evolucionado tantísimo como bueno, pues lo hemos hecho a nivel tecnológico y a nivel también pues de valores y de creencias. Creo que es un sistema que se ha quedado un poco rudimentario, en el que la evaluación propiamente dicha de cada niño y cada niña iba por la comparación, por unas notas en las cuales pues bueno, no eran fieles a lo que sabíamos, sino lo que contábamos en el examen, porque lo habíamos aprendido como un loro, algunos unas horas antes, otros pues empollaban unas cuantas semanas o meses, pero al fin y al cabo era como recoger ese conocimiento y soltarlo. Y que realmente muy poco era lo que se quedaba dentro. Y también creo que era porque era una información pues un poco aburrida, un poco obsoleta, que no encajaba mucho con lo que nos encontrábamos fuera del cole, o nos apetecía simplemente quedarnos para nuestro desarrollo. Entonces, a ver, con esto no quiero decir que nos tuvieran que enseñar sobre pues, videojuegos o cosas que sean de entretenimiento, pero sí que hay ciertas asignaturas que eran absolutamente indigeribles y que lo piensas ahora de adulto y dices, ¿y para qué me ha servido? ¿No? Tal cual. Sí, de lo que has dicho de el método de examinar y los exámenes, yo una vez leí aquello de que en el colegio te enseñaban a hacer exámenes, no te enseñaban a aprender. Y es tal cual que dices, te enseñaban a pasar por el aro, que era de memorizar, vomitar, y eso luego dejaba muy poco calado, como tú dices. Y también, efectivamente, con la de métodos de aprendizaje que iban surgiendo, se me hacía bastante chocante que hubiera asignaturas que era imposible tragar con aquello por el poco entusiasmo y esa metodología que era dictar sin más, cuando no paraban de aparecer recursos que podían hacer las clases más interactivas. Ya no te hablo de la Encarta o internet, que empezaba tímidamente a asomar. También otros recursos como diapositivas, mapas, un aprendizaje mucho más interactivo. Cuando había esos recursos, pero no llegaban al aula. Nos los quedábamos ahí en nuestra casa, como niños. Sí, totalmente. Y de hecho ya no solamente las herramientas para enseñarnos, sino el propio profesor. O sea, las asignaturas muchas veces ese entusiasmo por ellas las marcaba más el profesor que la asignatura en sí. O sea, yo recuerdo
que, por ejemplo, pues las asignaturas de números nunca han sido mis preferidas, pero con algunos dije, jolín, pues igual no soy tan torpe, y con otros las odiaba a más no poder. Entonces también el entusiasmo y la motivación que tuviera el profesor de turno te transmitía a ti ese amor por la asignatura. Sí, y yo creo que desconozco cómo era la asignatura de magisterio en su época, pero yo no sé hasta qué punto les entrenaban o les hacían ver lo importante que era el saber transmitir con entusiasmo su asignatura, su profesión. A raíz de lo que dices, yo recuerdo que a mí en el colegio e instituto me parecían aburridísimas también las mates y la física, pero ya en la universidad y en ese deporte extremo llamado adulting y su versión más hardcore, el millennial adulting, descubrí que pues me gusta el Excel, la inversión, la astrofísica, es decir, todas esas materias, pero aplicadas en sus respectivos campos. Porque algo muy habitual en los colegios era que te decían, tienes que hacer esto. Vamos a aprender matrices o ecuaciones o límites. Y no te decían para qué servía eso. Si te dicen, pues esto sirve para hacer, yo qué sé, cálculos astrofísicos o para calcular resistencia de materiales o optimización, cosas así. Nunca te lo explicaban, entonces era muy difícil querer la asignatura o entender para qué te servía eso o contextualizarla. Yo creo que faltaba en general esa era la mayor falta, de contextualizar el conocimiento, de esto me va a servir para esto. Y eso, yo creo que esta combinación me parece la perfecta receta, volvemos al culinario, para crear niños aburridos, porque no hay nada peor que sentar durante una hora a un grupo de chavales y sin que te expliquen absolutamente nada para ponerte en contexto, pues te sueltan su rollo y no te dicen de por qué vais a dar eso en esa asignatura, qué usos tiene en la vida real, por qué es importante, para qué te puede servir en caso de que quieras ser en un futuro te interese una profesión en concreto, ¿no? Una profesión en concreto. Mira, todo se va a lo mismo. Una profesión en concreto. Y, por ejemplo, había otras que sí que entendía. Por ejemplo, los comentarios de texto le veía sentido porque te enseñaban comprensión lectora, a entender tramas narrativas, a organizar ideas, a redactar, que también lo veo muy importante. Pero también hay que decir que son cosas que deduje por mí mismo. A mí en ningún momento ningún profesor ni profesora me dijo, oye, que sepáis que los comentarios de texto os van a aportar todo esto en la vida. No, desde luego. Tienes esa impresión, creo que es la que tenemos todos acerca de las clases, en las que nos sentaban ahí un montón de niños y a darnos una chapa detrás de otra, sin esa aplicación práctica que necesitábamos entender y saber para aplicarlo luego a cosas que realmente nos motivaban. Pero bueno, también esto trajo su parte positiva, y es que muchos de los hobbies o dones que podíamos tener de niños los sacábamos a la par que estas clases tan aburridas. O sea, había el que destacaba en papiroflexia, el que se ponía a hacer poesías o dibujos. Yo era de las que dibujaban en la mesa y dibujaba a los profesores o dibujaba pues a lo que me apetecía. Entonces yo creo que por otro lado pues desarrollé esa parte creativa a la par pues que me estaban metiendo una chapa sobre el análisis sintáctico. Por cierto, ¿para qué servía eso? Lo podemos sumar a la larga lista de conocimientos inútiles del colegio, junto a la lista de los Reyes Godos, que por suerte ya lo quitaron para nuestro sistema educativo, o las raíces cuadradas. Y en general todas esas cosas que hoy en día las puedes consultar, y si te pones a pensar en el trabajo, consultas muchas cosas. No te lo tienes que memorizar todo en la cabeza como nos hacían en los exámenes. Y también decir que sí, que el aburrimiento es la antesala de la creatividad, y a favor del colegio y su larga lista de secciones aburridas, yo creo que sí, fomentó muchísimo la creatividad. Bueno, ¿y qué te parece si hablamos de los famosos test de inteligencia? Ojo. Inteligencia además monopolizada, porque había una y ya está.
Ujú. Sí, tipo dejando de lado todas las demás inteligencias, como inteligencia emocional, interpersonal, espacial, lingüística. Al final todo se resumía a inteligencia lógico-matemática, como si fueras retrasado mental por no saber hacer ciertas sumas, obviando todo lo demás. Yo creo que aquí tienes una anécdota personal muy reveladora, y me atrevería a decir que es de serie o película norteamericana. Por favor, cuéntanosla, que los oyentes están deseando escucharla. Bueno, pues por ir de rebelde, ir de la nueva Juana de Arco estudiantil, pues consciente e intencionadamente intenté boicotear un test de inteligencia, porque me parecía una mierda, me parecía arcaico, lamentable. Entonces lo boicoteé y puse las respuestas a voleo, que por otra parte creo que era la forma más usual de rellenar estos test a voleo. Pero bueno, yo lo hice en plan de, pues si sé que es la C, pues voy a poner que es la B porque sí. Y saqué un 8 sobre 100. Entonces me diagnosticaron de un retraso mental profundo. Y de hecho, los profesores en mi propia clase dijeron, es que lo recuerdo perfectamente, cómo dijeron algo de, hay una chica que a pesar de que pues se esfuerza y saca buenas notas, ha sacado un 8 de coeficiente intelectual, que es un retraso profundo, y bueno, pues la chica se esfuerza y saca buenas notas incomprensiblemente. Sí, y yo me puse las gafas de sol en la clase, en plan de, sí, soy yo, la tontita de la clase, la retrasada, la más humillada, porque es que encima contaron, o sea, no dijeron nombres, tuvieron ese detalle, pero yo sabía que era yo. Entonces, ¿a quién le explicaba? Digo, que he boicoteado aposta vuestra mierda de test, y que no comulgo para nada con esta forma de clasificar a una persona de inteligente o no, y aparte de que el hecho de hacerlo me parece lamentable. Así como otras formas de humillación que recibíamos, pues porque a lo mejor no estábamos en el ritmo de la clase, nos aburríamos. Yo recuerdo de sobre todo haber estado más aburrida que desconectada. Y de hecho me desconectaba por el aburrimiento, pero claro, luego pues como que preguntabas o algo y te sentías pues tontito, y encima con un retraso mental diagnosticado por tu dinamita. Diagnosticado bajo test. Ojo, que los test eran poco menos que la palabra de Dios que ha bajado del cielo y te lo ha firmado de su puño y letra. Me temo que los profesores de antaño no conocen el ya conocidísimo ahora a nivel pedagógico del efecto Pygmalion, que es ese sesgo por el que sepáis que no lo he buscado en la Wikipedia, que este me lo sabía ya, me lo venía aprendido de casa. El efecto Pygmalion, lo voy a explicar más o menos con mis palabras, es el efecto que puedes causar negativo en una persona si la etiquetas en su rendimiento. Es decir, si unos profesores le ponen el San Benito o la etiqueta de retrasada mental o retrasado mental a un alumno, este puede llegar a creérselo y bajar mucho más su rendimiento de forma que si no se lo hubieran dicho. Y a la inversa también, es decir, de un alumno con dificultades, una alumna con dificultades, si la animas, pueden llegar a mejorar su rendimiento. Y creo que hay una larga lista de profesores que nos han lanzado, en general, no eran conscientes del perjudicial efecto que tenían con esas etiquetas que ponían, tanto buenas como malas, generalmente malas, a sus alumnos. Así es. Y vamos, yo culpo de este efecto del ¿cómo? Pygmalion. Pygmalion. Suena bastante épico, ¿eh? Ahora sí que he abierto la Wikipedia. Por lo visto es un nombre griego de un escultor que se enamoró de una estatua que había tallado. Y al final, ojo, esta acabó cobrando vida. Sí, vamos, muy oportuno el nombre, no le veo sentido, pero sí, voy a culpar a este efecto de no haber acabado de presidenta de la NASA, porque yo iba francamente iba para eso, ¿no? Iba para eso y dije, mira,
no, lo siento, es que soy retrasado. Ujú. Y ya está. O sea, yo lo culpo. Dentro de las anécdotas simpáticas, yo recuerdo de cómo me rebelé una vez el efecto Pigmalión. Teníamos una profesora sustituta en clase y estábamos dibujando decoraciones navideñas, en plan abetos, Papá Noeles, estrellas, etc. Y yo dibujé, muy cachondo yo, siendo un niño por aquel entonces, dibujé una estrella del rock, es decir, una estrella que le puse una chaquetita y unas gafas de sol a lo Elvis. Y entonces se le enseñé a la profesora, todo orgulloso, y la profesora de estas que odiaba cada minuto de su existencia, me dijo, ¿qué estrella más fea? Así ¡Ah! de crudo. Pero misteriosamente, no sé realmente por qué, no me dejé avasallar por ella y me rebelé todavía más y le dije, una mierda, esto es una estrella fea. Esto es una forma de rebelarme contra el sistema y de añadir un poquito de color a esta clase. Entonces cogí el celo y las tijeras por mi parte, lo colgué por mi cuenta sin esperar a su permiso y se armó la revolución en clase porque todo el mundo empezó a hacer estrellas a cada cual más loca. Estrellas con guitarras. Bueno. Sí. Tu propia V de Vendetta. Sí, desde entonces los profesores me conocían como el Vince Guevara y me tuvieron vigilado de cerca. El movimiento revolucionario en cualquier rincón. Sí, o sea que fuiste un delincuente infantil. ¿Y qué tipo de represalias tuvieron contra ti? ¿Fueron técnicas inquisitorias? Tipo copiar 100 veces, no tengo que portarme así, o castigado sin recreo. Dime, ¿qué método de tortura utilizaron contigo? Pues seguramente los habituales eran castigados sin recreo o copiar 100 veces, aunque me pregunto cuál era mi delito. No sé si me hicieron copiar 100 veces, no voy a volver a tener instintos de pensamiento independiente, de salirme de la masa y la obediencia del profesorado, o no voy a fomentar la insurrección de mis compañeros de clase. No recuerdo exactamente cuál fue mi delito y el castigo, pero supongo que fue alguno de esos dos. Bueno, en cualquier caso ya prescrito y ahora eres un alumno aventajado y una persona independiente, autosuficiente y con pensamiento libre. Bueno, me siento muy orgulloso de escucharlo de una retrasada mental según un test de inteligencia. Solo hay que verte para ver hasta qué punto ese test de inteligencia era un fiel reflejo de la realidad. Me lo tomaré también como un piropo a tu manera. Y sí, muchas gracias al diseñador de esos tests que arruinaron la autoestima de tantos niños, pero que también hemos sido rebeldes y hemos sido fuertes para seguir nuestro camino a pesar de las etiquetas y los estereotipos que nos querían meter. Bueno, por suerte hay que decir que no todo aprendizaje era sinónimo de tortura medieval y también teníamos espacios de aprendizaje donde todo era más divertido y todo era mucho más interactivo. ¿Pero a qué te refieres? ¿A la Encarta 2000? ¿O programas así como Cifras y Letras, que tal? Que molaban, vamos. O Alto Voltaje con Constantino Romero y su preciosa voz. Pues la verdad es que sí, esos eran espacios de aprendizaje, pero me refería más a clases extraescolares, deportes extraescolares también, campamentos de verano, libros o videojuegos incluso, o personas referentes, vamos. Y sí, la verdad es que los centennials y los más jóvenes que nos estén escuchando seguramente están en estado de shock mientras escuchan esto, pero sí, por increíble que parezca, se podía aprender sin internet ni esas moderneces. Pero esto dará para otro capítulo sobre cómo aprendíamos en los tiempos sin YouTube. Y somos como de la última generación que puede decir que ha pasado por la enciclopedia Larousse y demás. Uh-huh. O buscar en el diccionario esa antiguaya del Pleistoceno. Vox, cuando Vox no era un partido político. Vaya. Cuando Vox
Nos despertaba las peores pesadillas en clase de lengua, exacto. Pero sí, siempre ha tenido una connotación un poco terrorífica en nuestras vidas. También hay que decir, para rebajar nuestro nivel de Dramenials y de quejitis, que lo que nuestros padres sufrieron fue bastante más duro, en el sentido de que era un sistema mucho más basado en el miedo, en la disciplina, en el golpe de regla, literal, y la hiperrectitud. Digamos una especie de despotismo ilustrado a lo Carlos III. Gracias, profe de historia. Veo que alguna de tus lecciones me calaron. Y podíamos haber venimos de algo peor que por suerte no hemos probado en nuestras carnes. Bueno, habla por ti, porque he de decir que bueno, estuve en 3 colegios y uno de ellos era religioso, pero religioso no de monjitas, como la mayoría, de curas. Ostras. Estamos hablando de colegio religioso, no de postureo, sino de que en el 11 inicial tenían a sus curas titulares haciendo de profe. Sí. Muy duro. De llamarles padre y usted. Ostras. Levantarnos toda la clase cuando pasaba el cura, profe, padre. y nada, pues por las mañanas rezábamos todos los días. Nos levantábamos mientras pasaba al encerado, porque no sé, tú lo llamarías pizarra, yo lo llamaba encerado, y entonces entraba el cura. Es verdad que no tenía muchos profes religiosos, casi todos eran laicos, pero bueno, los que había se hicieron de notar. Y nada, entraba, nos levantábamos, rezábamos todos los días, ya nos sentábamos y empezaba la clase. Y bueno, pues tenían métodos muy peculiares de enseñar y tal. Y luego peculiaridades del colegio, era que teníamos una iglesia y pues celebrábamos todas las fiestas religiosas. Yo no sé si sabes lo que es el miércoles de ceniza. No, ilústrame, por favor. Bueno, pues de lo que me acuerdo del miércoles de ceniza es que me caía literalmente ceniza en el pelo. ¿Os echaban ceniza en el pelo? ¿Esto es en serio? ¿No era el Día de los Inocentes y te estás mezclando de días? No, ese día éramos como un cenicero, nuestra cabeza parecía un cenicero, entonces pues nos daba ceniza y bueno, pues estaba bien, porque nos sentíamos mucho más puros. Nada para conseguir fieles como echarles ceniza en la cabeza. Lo dicho, utilizar de cenicero a un fiel, no hay nada mejor para subir su fe religiosa. Muy bien. Sí, de hecho nos tenían a todos funelizados. Y bueno, no sabía qué quedaba ahí porque si entrábamos en la capilla y creo que los viernes teníamos como la oportunidad, o cada 2 viernes, de confesarnos. Ostras. Sí. Y digamos que los curas que ya pues estaban mayorcetes y bueno, pues orbitaban por el colegio y apenas les veíamos porque esos ya no estaban en condiciones para dar clases, pues estaban ahí en el lado del confesionario, que dudo si se movían de ahí o les pasaban el bocadillo por debajo de la puerta. Entonces, bueno, pues como buenos seres pecadores, con 10, 12 años que tendríamos, pues nos íbamos a confesar y empezábamos con el Ave María Purísima. Entonces el pecado concebido y bueno, pues hace 2 viernes que no me confieso y mis pecados son pues tan graves como no me he lavado los dientes, se la he jugado a mis padres pensando que me acostaba y me fui a ver programas con 2 rombos. O pues me he quedado con hambre y le he quitado el bocadillo a mi compañero de clase y bueno, pues todas estas cosas. Entonces... Los típicos pecados de niños y de recreo, vamos. Sí, básicamente. Y nada, pues nos decían que no nos preocupásemos, que rezásemos 3 Ave Marías, 4 credos y 2 Padres Nuestros y ya está, ya salvados. Así que esa era nuestra penitencia, nos poníamos ahí a rezar.
y se acabó. Entonces, bueno, yo me sentía que había veces, digo, bueno, verás tú, que voy aquí de lista y me voy a saltar la friolera de 3 credos. Me los voy a saltar y luego que se atreva la Agencia Tributaria Celestial de pedirme cuentas. Ya, porque no había forma de rendir cuentas, a ver si te había caído una condena de tres Padre Nuestros, eso luego que vigilaba que los habías dicho, ¿no? Y también se me ocurre que, por ejemplo, los típicos pecados de niño, pues por ejemplo, copiar en un examen o mentir a mi compañero. Yo creo que os podían haber dado al principio del curso una tabla de equivalencias o poner el menú de pecados en la puerta del confesionario y decir, trola, 2 Padres Nuestros, pegar a no sé quién en el recreo, 4 Ave Marías. Y así pues lo teníais claro y dices, pues mira, este verano me sale a cuenta copiar en el examen, que veo que este año hay rebajas y han pasado de 3 Padres Nuestros a 2. Me sale a cuenta. Me sale a cuenta, ¿cómo me vas a aprovechar la oportunidad? O sea, además, si los dices del tirón, te hacen un descuento. Como las multas, ¿no? Si lo dices en el acto, te rebajamos a la mitad los rezos. Así. Entonces, bueno, pues echaba mis cuentas y decía, joder, es que me sale a cuenta, le voy a dar un collejón a este de clase porque me tiene harta, pero igual me espero al Black Friday de los retos. Me espero a la semana de ofertas, como en el Lidl, de este mes me acuerdo que venía robo de cocina. Pues dices, mira, este mes me acuerdo que los Ave Marías estaban a mitad de precio. De hecho, creo que alguna vez dije, mira, es que te iba a dar una colleja, pero mejor te la doy mañana que está en oferta. Ay, madre, sí, desde luego que había que tomarse la cachondeo porque es que era eso, era empalmar rezos y luego me entraba en clase de música y la profesora no era religiosa. O sea, me refiero a que no era monja. O sea, esta no se entrega el menú a principio de cursos de equivalencia de crímenes y pecados por rezos, ¿no? No. Esta tenía otras tarifas y era que si, pues en clase de flauta, teníamos unas mesas que eran totalmente planas y nos poníamos así como una U y soltábamos la flauta mientras solfeábamos y entre do, re, mi, pues sonaba un boom. Y es que se había caído alguna flauta. Entonces, claro, había un silencio sepulcral. Y decía, joder, que no haya sido mi flauta, que no haya sido mi flauta. Patricia, ¿se te ha caído la flauta? Sí. Ah, es la mía, ¿de verdad? Ay, no me he dado cuenta. A limpiar el piano. O sea, me ponían a limpiar el piano. Ostras. Sí, desde luego tarifas originales en tu colegio, ¿eh? O sea, no innovarían en pedagogía, pero en castigos, vamos, más emprendedores. Era como, no sé, como un refuerzo negativo total. Y nada, lo gracioso era que había acúmulo de faltas. Entonces, bueno, pues yo prefería que se me cayera la flauta al principio, porque si mientras alguien limpiaba el piano y se caía otra flauta, decías, hostia, a este le toca la mesa. Pero es que ya el tercero le podían tocar los zapatos y decía algo de... Un momento de limpieza peor. Sí, me lo voy a quitar ya, voy a pasar por esto. Oye, pues como castigara mucho, llegaría a un punto que la clase estaba tan limpia que, uno, las señoras de limpieza estarían encantadas y dos, no quedaría nada que limpiar. Me imagino que les ponía a los niños diciendo, no sé, ordéname las estanterías o vete a limpiar los baños porque en la clase ya no queda nada que limpiar. Sí, o aparcaba una furgoneta en el colegio y decía, venga, y el resto para mi cocina o mi casa, ¿sabes? O sea, ya está. Y nos llevaba a todos ahí para limpiar. Sí. Vaya tela. No, oye, los castigos de tu colegio dan para un capítulo entero, vaya tela. Total. Así que me llamasen luego retrasada mental no me parecía tanto. Hombre, hay que decir que tu inteligencia para hacer cálculos rápidos de equivalencias de castigos, de a ver cuántos Padres Nuestros o cuántos pianos voy a tener que limpiar, oye, eso es inteligencia financiera pura, ¿eh? Hombre, así es como aprendí las puras matemáticas, vamos, yo no sé cómo no he sido economista.
Bueno, no me enrollo más, que para haber estado en un colegio religioso, los niños no éramos ningunos santos. Y a veces es que el colegio, más que colegio, parecía la guerra. Y como en todas, hay que luchar por la supervivencia. Pero vamos, que de esto y otros dramas adolescentes creo que vamos a hablar en otro episodio, ¿no? Una vez más, otro enano que nos crece en mitad de un episodio, porque sí, el tema de la adolescencia millennial da pa' mucho. Por cierto, tengo que felicitarte por tu chiste de los santos, ¿eh? Matías Prats estaría muy orgulloso. Permíteme que insista. Y me ha salido así, como sin quererlo. Uh-huh. Oye, estos son bondades de la educación millennial que hemos tenido, ¿eh? Es que tiene una educación como Dios manda, literalmente. Bueno, estás en racha, ¿eh? Y por seguir con la línea optimista que estábamos cogiendo en esta parte del episodio, hablando de los beneficios que también nos ha aportado el sistema educativo millennial, por así decirlo. También ha habido cosas positivas, como la disciplina que tuvimos, que no era tan dura como la de nuestros padres y tampoco tan laxa como la de ahora, que en muchos casos parece que no se respeta en absoluto el papel del profesor, ni por parte de los alumnos ni por parte de los padres, que están más preocupados en algunos casos en ponerse al lado de su alumno y en vez de remar en la misma dirección que el profesor, que al fin y al cabo lo que quieren los profesores y las profesoras lo que quieren es hacer bien su trabajo. Efectivamente, ni tanto ni tan calvo. O como nos gusta más, ni calvo ni tres pelucas. Me encanta esa expresión. Un saludito a nuestros oyentes calvos. Ir calentando que salís. Después de la vacuna, nos vemos en Estambul. Por cierto, si alguno de nuestros futuros y adinerados patrocinadores tiene una clínica en Turquía, ya sabéis dónde encontrarnos. Sí, ya habíamos dicho que en el programa número 100 íbamos a sortear un viaje a una clínica de trasplante capilar de Estambul, ¿no? Sí. Yo creo que si tiramos de hemeroteca, en algún momento lo hemos dicho. Y bueno, pues volviendo al tema, al temita de la educación y de la escuela, pues hay que decir que no todo lo que hemos aprendido, no todo lo que hemos vivido en la escuela para olvidar o que no nos haya servido para nada en la vida adulta. Añadiría, además de lo que has dicho de la disciplina y el respeto hacia los profesores, pues otras herramientas fuera de la lección, como son pues la convivencia en grupo, adquirir unas normas de comportamiento para, pues luego vivir en sociedad, compañerismo y, pues habilidades sociales. Sí que es cierto que, aparte del obligado dramatismo que tenemos que introducir en los episodios del podcast para darle gracia, sí que es verdad que hay que admitir que no ha sido todo tan horrible. Y es verdad que hay muchas cosas que sí que podemos rescatar y, de hecho, deberíamos mantener de nuestra etapa educativa y nuestra etapa de colegio e instituto, concretamente. En resumen, y para acabar, que ya va siendo hora, creo que ha llegado el momento ya, sistema educativo, de abrir las puertas y que corra el aire y introducir novedades y hacerlo mucho más práctico para el mundo que nos hemos encontrado los millennial y que también se van a encontrar las generaciones futuras, los centennial y, ojo, la siguiente generación que ya tiene nombre, generación alfa. Y hablo de habilidades más orientadas al mundo que nos ha tocado vivir y habilidades más prácticas, tanto blandas como técnicas. Y dentro de las blandas, y me quito el sombrero de cuñado y me pongo el de los datos, y según destacan en varios artículos de prensa especializada en temas laborales, pues dicen que son más necesarias que nunca habilidades blandas como la asertividad, la inteligencia emocional, escucha empática, persuasión, saber hablar en público y otras habilidades más técnicas como habilidades informáticas, evidentemente, y también otras como pensamiento crítico, comunicación, gestión de proyectos y otras muchas más habilidades que seguro que nuestros oyentes, entre ellos habrá expertos en educación, que se les ocurrirán muchas más habilidades muy necesarias y muy útiles en estos nuevos tiempos. Sí, así es. Quizás nos llamen como futuros ministros de educación para hacer un nuevo planning de las generaciones futuras, porque creo muy interesante lo que acabas de decir. Y yo, pues aportar que ya no solo lo que hay que enseñar, sino el cómo
enseñarlo y gracias a una disciplina, sí, pero una disciplina positiva en la que pues no haya tanto desnivel de figuras autoritarias y niños y tratarles como un poco más adultos y explicarles pues que tienen una serie de posibilidades, que ellos tienen la capacidad de elegirlas y las consecuencias que traen. Entonces, bueno, yo creo que enseñarles el respeto, la comunicación, educarles sabiendo pues que las consecuencias reales de lo que van a hacer son lo que van a experimentar de la sociedad, sin tener que utilizar ni premios, ni castigos o chantajes, amenazas, que sean amables y que, bueno, pues, que al fin y al cabo hagan un buen clima para que todos nos sintamos respetados sin el miedo a el por qué no tengo que hacerlo porque está bien y porque te sientes bien haciéndolo, sin más. Bueno, y que al fin y al cabo no inculcarles que tienen que cumplir con unas tareas y ya está, hacerlas rápidamente para ponerse a jugar a la Play. Bueno, ¿hay Play ahora? Porque ya estoy desactualizada. A lo mejor estamos hablando con otra tecnología superior. ¿Hay Play o me quedé yo en esa fase? No, sigue habiendo Play. Lo que pasa es que las generaciones futuras, como los Centennials y los Alpha, seguramente sus próximos juegos serán a través de chips implantados en sus cerebros y vivirán una realidad virtual en su cerebro. Lo estoy viendo como si fuera a pasar mañana. Vale, muy bien. Y bueno, pues hay algo que leí que resumiría un poco todo lo que hemos querido decir, y es que el objetivo no es cumplir con las tareas, sino que aprendan de las tareas. Pues sí, me parece una buena frase de resumen. Oyentes, millennials, educadores, espero que hayáis tomado nota y que os hayamos dejado una imborrable huella después de escuchar este episodio, como la misma huella imborrable que dejó en Pat sus curas, su tabla de equivalencia de pecados o su calificativo de retrasada mental. Así es. De hecho, creo que lo podría adjuntar al currículum vitae y bueno, pues poner como formación posgrado en retraso mental profundo y como idiomas, pues Ave María Purísima, credos y Salve Reina Madre. Como Millennial 5.0 te diría que lo pongas en LinkedIn, estas habilidades, que te van a abrir muchas... Sí, el currículum vitae es muy old school millennial, pero bueno, no te puedo culpar por ello. Y te diría que sí, lo de retrasada mental bajo test te abrirá muchas puertas de manicomios seguramente, pero oye, no dejan de ser puertas. Bueno, muy bien. Gracias, oyentes, por escucharnos un programa más y esperamos verlos en los siguientes. Un saludo y hasta pronto, Pat. Hasta pronto, Beach. Beach no. Binge. Hasta luego, Binge. Hasta luego, Pat. Gracias a todos. Gracias. Gracias por escucharnos, tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios y corriendo la voz entre tus amigas y amigos millennials. Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis, aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iVoox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram SOS Millennial.